Cuando hablamos de democracia, hablamos de una forma de gobierno a través de la cual la ciudadanía ha depositado su confianza en un conjunto de instituciones políticas legítimas para el ejercicio de proyectos políticos, tales como pueden ser los de inclusión, los de diversidad, proyectos económicos, proyectos culturales, proyectos educativos. Y esta institucionalidad de la democracia implica hablar de un diseño que en un tiempo y en un espacio específico o concreto nos permita tomar decisiones y nos permita además sentirnos representados por la autoridad que los lleva a cabo. Hablar de democracia no solamente es hablar de una forma de gobierno a través de la cual nosotros elegimos a nuestras autoridades, sino hablar de una forma de decantar los intereses, las demandas, las necesidades de la ciudadanía en su conjunto y también las que son desagregadas. Esto significa que la democracia requiere de un diseño institucional que esté ordenado tanto en la constitución política como en el sistema de partidos, como en el sistema electoral y en el ejercicio de los tres poderes públicos para poder ver el cumplimiento de objetivos colectivos y de objetivos de Estado. La democracia como tal es un proyecto político que parte de la hipótesis de que el ejercicio de las libertades se hace en condiciones de igualdad para toda ciudadana y ciudadano. Cuando las instituciones albergan esa legitimidad a través de la cual nos permiten o nos dan las condiciones para el ejercicio de nuestras libertades, hablamos de un Estado democrático. De lo contrario, hablaríamos de estados autocráticos o de estados totalitarios, a través de los cuales solamente una personalidad tendría la capacidad de dirigir todos los objetivos del Estado. La democracia entonces implica no solamente la educación de la ciudadanía para poder ejercer sus libertades y conocerlas, sino además implica una serie de instituciones que nos permitan ejercer esas libertades en condiciones de igualdad. A la democracia como tal se le ve como la panacea, se le ve como la posibilidad del cumplimiento de todos los objetivos que existan. Sin embargo, esa exigencia no está muy lejos de la realidad. Es decir, la democracia, al ser un proyecto político para la toma de decisiones en condiciones de igualdad, implica que tenga un cierto impacto en diferentes campos y en diferentes esferas de la vida colectiva o de la vida del Estado. Esto quiere decir que tiene un impacto en las decisiones que se toman en economía, en las decisiones que se toman en seguridad y justicia, en las decisiones culturales e incluso en los proyectos educativos. A la democracia no es que le tengamos que exigir el cumplimiento de todas las demandas y los objetivos ciudadanos, pero sí debemos de exigirle el desarrollo de una institucionalidad que favorezca el acceso en condiciones de igualdad de todos los proyectos políticos posibles que se den en un Estado nacional. Esto significa que la importancia de la democracia radica en que cada vez abra más los espacios y permita la inclusión de voces que históricamente no han sido incluidas. Hablemos entonces de proyectos de diversidad sexual, hablemos de proyectos inclusivos, de grupos que no han sido considerados como prioritarios, pero que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Hablemos del campo, hablemos de la condición indígena, hablemos de la condición de discapacidad, hablemos de la condición de las mujeres. La democracia es un proyecto político que tiene que permitirnos incluir todas esas voces en la arena pública para la toma de decisiones y para que cuando el sistema electoral y el sistema de partidos como las instituciones políticas específicas para desarrollar la participación política de la ciudadanía se abran y de alguna manera lo que hagan es presentar y visibilizar los proyectos de todas o las agendas de todos estos grupos de los que les he estado hablando. Hablar de democracia significa hablar de agendas de temas, hablar de agendas que tienen que estar incluidas en una agenda mucho más amplia del Estado, que se traduzca en políticas, en programas y en proyectos que satisfagan de alguna manera las demandas y los intereses de los diversos grupos de la sociedad. Hablar de democracia implica hablar de instituciones que nos permitan canalizar y gestionar el poder público de una manera legítima y con autoridades que hayan sido consideradas por la ciudadanía la mejor opción para desarrollar los proyectos públicos. La democracia implica que los diseños institucionales nos garanticen participar en igualdad de condiciones, ya sea como partidos políticos, ya sea como ciudadanos, ya sea como organizaciones de la sociedad civil
o ya sea como un proyecto político que probablemente no esté considerada dentro de las agendas de los partidos políticos. Entonces, si el diseño institucional no cumple con la condición de tratarnos a todas y a todos con la misma garantía de el posible desarrollo de nuestras demandas y de que esto se convierta en un proyecto, no estamos hablando de un diseño institucional democrático. Estaríamos hablando del desequilibrio de los poderes, porque entonces alguno de los poderes públicos o alguna de las instituciones públicas estaría por encima de otra, ¿no? Entonces, esta condición tiene que cumplirse. Muchas de las reglas de la democracia se ven trastocadas cuando se desarrollan personalidades demasiado demandantes o demasiado presentes en el concierto político o en la arena pública. Cuando estas personalidades tienen un poco más de poder sobre las instituciones, hablamos de un diseño democrático muy endeble, ¿no? Que está todo el tiempo dependiendo de cómo es la personalidad que ejerce la autoridad. El futuro de la democracia depende del tipo de instituciones que estamos construyendo y de cómo funcionan conectadas a través de un sistema de funciones, de procesos, de proyectos y de personalidades que puedan hacer pesos y contrapesos entre ellos, ¿no? El futuro de la democracia depende también de una ciudadanía capaz de informarse, capaz de participar y de una institucionalidad que nos permita desarrollar nuestros proyectos, tanto individuales como colectivos, alineados a una serie de objetivos de Estado que sin duda tenemos, porque cada una de las voces debería y tendría que ser tomada en cuenta para la toma de decisiones. Las 4 instituciones políticas que nos van a ayudar a sustentar el futuro de la democracia en nuestro país son la Constitución, que debe de albergar el equilibrio entre los poderes y el claro desarrollo y responsabilidades de las autoridades que ejercen el poder político, por supuesto, y que además habla de una serie de reglas que tienen totalmente comprendido el ejercicio del poder público en la arena política. También el sistema electoral, que nos va a garantizar una serie de reglas para poder acceder a la competencia política y para llegar en condiciones de legitimidad y de legalidad al ejercicio del poder público. Y el sistema de partidos, que es a través de estos que podemos nosotros echar a andar nuestras demandas, nuestros intereses y convertirlos en proyectos políticos. Y finalmente del equilibrio entre los poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que tengan en sus manos una serie de proyectos políticos para el cumplimiento de objetivos de Estado. Cuando esos objetivos de Estado devienen de la agenda de una autoridad legítimamente electa, estamos entonces hablando de un diseño institucional democrático.